Estamos con la doctora Camila Giuffre. Hola, Cami. Hola, gracias. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿Todo gracias bien? por la invitación. Yo te voy a presentar primero. Ella es abogada de la Universidad Pública de La Matanza, especialista en finanzas y derecho tributario. Es letrada del municipio de Moreno, asesora de gabinete de la JIP, apoderada de la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales, secretaria del Instituto de Derecho Financiero y Tributario del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez y docente de Finanzas y Derecho Tributario en la Universidad de La Matanza y Procedimiento Penal Tributario. Y es coautora del libro Manual de Finanzas Públicas, Derecho Tributario y Derecho Penal Tributario de Latinoamérica. ¡Wow! Un montón de cosas, por Dios. Lo Bueno, tendríamos que resumir un poco. no, lo resumimos, ¿no? Yo lo resumí bastante, me mandaste mucho más. Y ahí me faltó el trabajo más lindo y más difícil, que es ser mamá. Ah, bueno, Ay, claro, qué ese es el bien. más importante. ¿Qué edad tiene? 6 años. Ah, bueno, está Así todavía. que está te en la falta. etapa difícil. Está en la etapa difícil, ¿no? Sí. Bueno, A ver, Largamos. Camila, contanos, ¿por qué entre todas las ramas del derecho elegiste dedicarte a impuestos? Bueno, la verdad, es verdad que es una rama que somos pocos y nos conocemos Total. entre todos, somos un círculo muy chico. La verdad que cuando cursé la materia, en mi querida UNLAM, tuve un profesor excelente que lo considero el mentor de mi carrera y me enamoré de la materia, me encantó y no me pasó con otras ramas. Sí, obviamente, más allá de que estoy especializada en tributario, hago otras cosas también por mi Claro. cuenta, porque es inevitable que alguien te venga a preguntar por una sucesión o por un laboral, y uno es abogado para todo en realidad. Pero sí, a mí me llamó mucho la atención el derecho tributario y parece algo como que está alejado, pero en realidad, si te pones a pensar, los impuestos influyen en la vida de todos los ciudadanos. O sea, en cada acto, en cada decisión que tomamos, están los impuestos. Exacto. Y a ver, contanos casos que tengas, ejemplos, para ponernos más en tema los que no estamos al tanto. Claro. No, yo lo que iba con esto de que los impuestos están en la vida cotidiana es, por ejemplo, bueno, el Estado obviamente como fisco recauda para generar ingresos públicos y solventar todo lo que son los gastos de seguridad, de educación, de salud, de infraestructura. Y te pongo un ejemplo sencillo, por ejemplo, una mamá, ¿no?, que recibe una asignación familiar. La recibe por parte del Estado, por lo que recaudó el Estado. claro. Después va al supermercado y compra un paquete de leche y paga IVA y paga otros impuestos que vienen en la cadena de producción y comercialización. Entonces, a lo que hoy es como que los impuestos están presentes en Todos lados. todos lados. Otro ejemplo, una pyme está en crisis, que ahora justamente estamos con vi una estadística hoy que solo el 52% de las pymes logró mantener un margen de ganancia. Las pymes, cuando las pequeñas empresas o las empresas grandes también, cuando están en crisis, lo primero que atrasan es el pago de impuestos. Siempre. ¿Por qué? Porque ellos tienen que seguir operando, entonces le van a pagar primero a los empleados, van a pagar la luz, el gas, el agua, para poder seguir trabajando. Entonces retrasan el pago de impuestos, lo que provoca una baja en la recaudación del Estado, y al mismo tiempo la empresa la embargan y empieza todo un lío que lamentablemente algunas terminan en quiebra. O sea que podemos decir que no hay Estado sin impuestos. Exactamente. A Y eso tengo- iba. No hay Estado sin impuestos, porque el Estado necesita recaudar para subsistir y solventar el gasto público. El tema es cómo se manejan esos recursos que se recaudan. Te hago una pregunta, Cami. ¿El Estado ejecuta empresas y las lleva a la quiebra el Estado o generalmente No, por otra no, el razón? tema es que cuando hay, una empresa o un contribuyente, una persona física, tiene una deuda contra el Estado, contra el fisco, ¿no? Con el fisco. Si llega a la instancia judicial, primero se hace todo un procedimiento de determinación de deuda, y si llega a juicio, obviamente se toman medidas como embargos, inhibiciones generales de Claro. bienes, y si también ya está embargado por otros organismos o por empleados o por quizás Claro, termina en la termina, quiebra. claro, No es que en una directamente convocatoria. el fisco lo manda a la quiebra. Clarísimo. Y te hago otra consulta con respecto a esto que hablas de las empresas, que es muy importante. Hay como un mito en la Argentina de que nosotros tenemos una carga impositiva
o una presión tributaria enorme con respecto al mundo, ¿no? Sí. ¿Es así? ¿Es un mito? Se habla, viste que el gobierno dice yo bajé no sé cuántos impuestos. Bueno, nada, todo que se habla de que hay miles y miles y miles y miles. ¿Esto es así realmente o es todo un mito? Bueno, mira, yo te puedo decir que en el último informe de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Argentina en el ranking de los países con mayor presión fiscal está en el cuarto puesto, con un 27,9 del PBI. Ajá. Pero yo creo que el problema no es la presión fiscal. El problema es, a ver, uno habla con la mayoría de la gente, no digo con todos, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice, yo pagaría con gusto los impuestos si yo después lo veo reflejado en infraestructura, en educación, en salud. Pero ahora, si yo pago los impuestos y salgo con el auto y lo rompo todo porque está lleno de pozos y hay un hospital público y no tienen herramientas y nada, y está todo mal, entonces ¿a dónde van mis impuestos? Porque yo me esfuerzo todos los meses para pagar impuestos. Claro. Para mí ese es el problema, no tanto la presión fiscal, sino más bien cómo se refleja. Cómo se refleja, y eso tiene un gran impacto y eso también provoca evasión fiscal. Exacto. ¿Y qué opinas de las últimas reformas en materia de impuestos? Bueno, la última reforma que se hizo era necesaria, la verdad, porque la ley tributaria anterior, la ley penal tributaria, estaba muy desactualizada en cuanto a los montos. Claro. Una persona que debía al fisco 1.500.000 pesos podía ser denunciado por evasión fiscal, si concurrían otros elementos, ¿no? Para resumir. Hoy en día de 1.500.000 pasó a 15 millones, lo mismo con la evasión agravada, se fueron subiendo los montos. Después, en realidad lo que trata la ley, según los que la redactaron, los legisladores, es generar una relación entre el contribuyente y el fisco como más práctica o más de confianza. Se dan beneficios a los contribuyentes cumplidores, que se consideran los que no tienen deuda y los que presentan declaraciones juradas en tiempo y forma, sin demasiadas discrepancias. Se les reduce el plazo de prescripción. Además de eso, también se presume que nosotros tenemos en Argentina un sistema de autodeclaración jurada. O sea, uno declara sus propios impuestos. Claro. Esta ley lo que dice es que se presume que la declaración jurada es correcta, salvo prueba en contrario. Entonces, esos para mí fueron los cambios ¿Y eso qué cambia más en la práctica? Que si el sea Estado menos... no te investiga, lo que vos decís es verdad. Sí, salvo que haya prueba. Claro, bueno, sí. O sea, si no te coincide, si hay no sé, tenés un montón de acreditaciones bancarias y me declaras menos de la mitad. No, está pero claro. Bueno, salvo casos así... Sí, porque solo para contribuyentes igual, obviamente que hay se califican los contribuyentes claro. y demás. Están grandes contribuyentes, etcétera. Sí. Y bueno, después algo que había preparado para decir es que, bueno, los impuestos, uno piensa que por ahí es algo moderno, ¿no? Pero existen hace 3.000 años antes de Cristo. Claro. Sí, es verdad. Y como anécdota, así por ejemplo, cuento para entender desde dónde viene y cómo también, qué provoca en el ciudadano, en el contribuyente. En 1696, en Inglaterra, en la antigua Inglaterra, se creó un impuesto a las ventanas. No sé si el nombre era exactamente así, pero como no había sistemas modernos para determinar los ingresos de cada persona o de cada familia, crearon este impuesto que cuantas más ventanas tenía la casa o más grandes eran, se consideraba que esa familia era más rica o tenía más ingresos. Entonces, ¿qué provocó en las familias? Que tapiaran las ventanas, las taparan con ladrillos. Entonces, hoy en día, si vas a Gran Bretaña, hay un montón de casas que tienen ese formato. Claro. O sea, era la manera de evadir. Era la manera de evadir. Evasión no, pero sí escapar el hecho imponible. Ilusión. Claro, totalmente. La leche imponible. Totalmente. No, pasó también en Estados Unidos, viste que el tomate es una fruta. Pero vos lo comprás como una verdura. Porque tenía un impuesto a las frutas y lo cambiaron como verdura para no pagar el impuesto. Por eso vos los tomates lo considerás una verdura, pero en realidad el tomate es una fruta.
Claro, verdura. mirá vos. Es el fruto del árbol del tomate. Exacto. ¿Entendés? Bueno, pero lo cambiaron por la misma razón, una cuestión netamente impositiva y sin pensar el conflicto que hubo con el tema del impuesto al té en Inglaterra, que determinó la declaración de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Hay un montón de ejemplos y de anécdotas sobre impuestos divertidas, por así decirlo. Una última pregunta, porque ya estamos llegando casi a las 6 de la tarde, a la hora que terminamos el programa. Estamos cerrando con la visita de Camila Giuffre, especialista en Derecho Tributario. ¿Qué opinión tenés hoy de la situación de los colegios públicos? Vos litigás solo en Capital, litigás en Capital y en provincia. ¿Cuál es la diferencia entre los colegios de provincia y de Capital? ¿Qué visión tenés? Bueno, te voy a dar una opinión sincera. Yo estoy matriculada en provincia de Buenos Aires, en el Colegio de Moreno. Participo mucho. En Moreno somos pocos. Imagínate que yo soy tomo 3 y soy bastante nueva. Claro. Además, un colegio joven. Hace 9 años me recibí de abogada, sí. Y bueno, me matriculé en Moreno porque trabajo para el municipio de Moreno también. Y estoy en el Instituto de Derecho Tributario como secretaria y siempre organizamos charlas. Claro. Creamos un curso para los chicos que recién empiezan para enseñarles a crear el monotributo, a pagar la caja, a todo esto que es tan difícil en provincia. Muy difícil. Que uno cuando lo tiene aceitado, bueno, ya está. Pero pagar la caja, generar los bonos, los aportes previsionales, realmente es difícil. Entonces creamos un curso para jóvenes abogados y después, bueno, a veces invitamos a gente conocida del derecho tributario para que dé una charla. También estamos muy enlazados con los contadores. Entonces, claro. También, de hecho, yo tuve que hacer un curso que se llamaba Contabilidad para Abogados. Totalmente, claro. Porque sí, está muy... Y bueno, en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal me matriculé hace 2 años nada más. Porque yo llevaba en general casos en provincia, pero bueno, cuando empecé a trabajar en Capital me matriculé. Y yo la diferencia que veo, sí, no sé si hacer una comparación, pero es que para mí, si me preguntás, mi relación con el Colegio Público de Abogados de Capital Federal es nula. O sea, yo desde que me matriculé lo único que hago es pagar la matrícula y nunca recibo una propuesta por mail, una invitación, nada. O sea, para mí no existe. Es como, sí, tengo que pagarlo, tengo la matrícula, me sirve para trabajar, pero no veo una cercanía hacia el abogado. Y también nos veo muy desprotegidos en el ejercicio de la profesión. Es decir, el Colegio de Abogados nos debería representar y proteger y ayudarnos, por ejemplo, cuando nos regulan honorarios bajos o cuando tenemos algún tema, o también mismo la infraestructura, ¿no? Porque un abogado que recién se recibe, con el título de abogado no haces nada si no tenés herramientas o gente que te dé una mano para que vos claro. puedas empezar a ejercer la profesión. Es muy difícil, o sea, por ahí hasta comprarte una computadora, ¿no? Cuando recién empezás. Y yo creo que el colegio tiene que apoyar eso, porque está para eso. Incluso el Consejo de Ciencias Económicas, por ejemplo, cuando se quiso, viste que las profesiones liberales están exentas de ingresos brutos en la Capital Federal. Cuando se presentó un proyecto para que se empiecen a grabar, el primero que saltó fue el Colegio de Ciencias Económicas, a full, a defender a sus matriculados. Y no vi lo mismo de parte del Colegio de Abogados. Sí, totalmente. Y eso es súper importante, porque imagínate que pagamos por todos lados. O sea, en provincia tenés que pagar matrícula, caja de abogados. En Capital la matrícula también, impuestos, ingresos brutos. Es una fortuna. Y si sos monotributista, zafaste. Ahora, si pasás a responsable del inscripto, otra historia. Totalmente. Entonces, bueno, a eso voy. Y otra cosa que siento es que necesito una renovación, necesita gente más joven, más activa, con más energía, propuestas nuevas, todo esto de la inteligencia artificial que está ahora muy vigente, aprender a usarla de forma correcta, porque también vimos muchos errores, muchas demandas rechazadas por utilizar inteligencia artificial. Sin controlar. Pero si bien es una herramienta que estaría buenísimo que se enfoque en saber trabajar con la inteligencia artificial, pero eso no nos va a reemplazar a los abogados, no. Porque los abogados lo que tenemos es una empatía con el cliente, por lo menos ciertos abogados, ¿no?
Y ahí nos diferenciamos, porque a veces yo, siendo abogada, también soy psicóloga, soy, no sé, la amiga de la clienta que necesita para hablar, que a veces me dicen, no, bueno, no le tenés que contestar un sábado a la noche, pero estás sufriendo. Hoy a la mañana venía en el auto, me llama una clienta que no veía a la hija hace 4 años por una falsa denuncia. Logré que recupere el vínculo con la hija y la verdad que me emocioné yo, se emocionó Totalmente. ella, y eso es humano. Y a eso voy, que la inteligencia artificial nos tiene que servir a nosotros, ¿entendés? Pero no nos va a reemplazar jamás. Totalmente, clarísimo, Cami. Muchas gracias por haber participado de Radio Espacio Abierto. Muy interesante todo lo que nos contaste. Y todo el mundo de esto del derecho tributario, que uno muchas veces Claro, no lo tiene presente. Exacto, lo tiene como muy alejado del día a día, pero sí, es sí, un sí, tema. es un tema, sí, y muy bien explicado, Camila. totalmente. Muchas Bueno, gracias. Gracias a a ustedes vos. por invitarme y por el espacio.